Este Excel, ábranlo por favor. Lo van a encontrar en el escritorio de su computadora. Ya. Les voy a explicar cuál es el modelo KPM. El modelo KPM es planteado en 1665. En el año 1990 recibe el Premio Nobel de Economía. Su autor del modelo KPM es William Sherp, que él agarra y propone a través de lo que es el modelo de teoría moderna de portafolio, donde él, en teoría moderna de portafolio, se habla sobre conformar portafolios donde mayor rentabilidad tienen mayores riesgos, y portafolios que tengan menores rentabilidad son portafolios que son menos riesgosos. Este autor, William Sherp, agarra y se desprende de este modelo, donde él agarra y crea esta fórmula donde dice que esta fórmula va a estar contada por una tasa libre de riesgo, un beta y un rendimiento de mercado. Él dice que la tasa libre de riesgo y los rendimientos de mercado, lo he seleccionado estos dos con verde, son riesgos diversificables. ¿Ya? ¿Por qué es riesgo diversificable? Tasa libre de riesgo, ¿por qué le coloca ese nombre? No hay la probabilidad de que un estado quiebre, ¿ya? O sea, no hay la probabilidad de que un estado deje de pagar sus deudas que tiene. Y luego le coloca rendimiento de mercado. Como este autor es un autor norteamericano y en Estados Unidos se habla sobre lo que es un mercado eficiente, gracias a los mercados eficientes, cada sector empresarial tiene su propio indicador de mercado. Los indicadores de mercados más conocidos en Estados Unidos son lo que es el S&P 500, donde cotizan las 500 empresas más grandes del mundo, y también donde es el indicador Dow Jones, donde cotizan las 30 empresas más grandes de los Estados Unidos. En ese indicador Dow Jones, ustedes, que es el indicador que vamos a estudiar, ustedes pueden agarrar, entrar a Google y denle 30 empresas que cotizan en el indicador Dow Jones, y ahí le va a salir las empresas. Estas 4 empresas, por si acaso, cotizan en ese indicador. Estas 30 empresas que cotizan en Dow Jones. Aquí sale. Estas son las 30 empresas más grandes de Estados Unidos que cotizan en este indicador. 3M, American Express, AT&T, Boeing, Caterpillar, Chevron, Cisco y todas las otras que siguen. JP Morgan, banco más grande del mundo, Johnson & Johnson, IBM, Visa, Verizon, Traveler, Nike. Entonces, Goldman Sachs, el segundo banco más grande del mundo. Entonces, este señor agarra y todas estas empresas de acá se deben a un indicador. ¿Cuál es su indicador? El indicador Dow Jones, ¿ya? Las otras 500 empresas más grandes que hay tienen su indicador. ¿Cuál es? El S&P 500. Pero ahora cada sector en la bolsa de valores de los Estados Unidos tienen sus propios indicadores. Si buscamos empresas hoteleras, nos vamos a encontrar con un indicador para el sector de empresas hoteleras. Si buscamos empresas de aerolínea, vamos a encontrar un indicador para solamente empresas aerolíneas. Si buscamos empresas cementeras, su indicador. Si buscamos empresas oleaginosas, su indicador. Esa es la ventaja del mercado eficiente como el que consta Estados Unidos. Cada empresa que está vinculada a cada tipo de sector tiene su propio indicador. Entonces eso lo que da es una mayor ventaja para poder hacer un estudio mucho más profundo. Y es aquí donde este señor agarra y habla sobre un rendimiento del mercado. Y él dice que el mercado va a dar un rendimiento de acuerdo a cómo le vayan sus empresas. Si a sus empresas le van bien, entonces al mercado en general le va a ir bien, pero no siempre a las 30 empresas le va a ir bien. Hay veces que algunas empresas, por ejemplo, podemos suponer que estas 10 de acá le está yendo mal y estas 20 bien, entonces el crecimiento del indicador va a ser anormal. ¿Y eso a qué se debe? Se debe a este factor de acá. Esta beta, que le he colocado con un círculo con negro, dice riesgo no diversificable. Cuando uno conforma un portafolio o una empresa, si bien pueden ser empresas que sean de riesgo bastante elevado o poco riesgo,
Si se dan cuenta, ninguna empresa está libre de correr un riesgo, ¿no? Entonces, este señor crea este indicador del beta donde él lo coloca con esta forma. Dice, la covarianza de los rendimientos del mercado y los rendimientos de la empresa dividido entre la varianza de los rendimientos del mercado. O sea, ¿qué es lo que hace este señor? Mezclar las varianzas de los rendimientos del mercado donde cotiza la empresa con su varianza de los rendimientos de las empresas. O sea, yo voy a ver cómo está mi empresa con mi mercado, ¿ya? Y eso él lo divide entre la varianza de sus rendimientos del mercado. Y al obtener esto vamos a obtener un número entero, que este número puede variar bajo tres parámetros. La beta, pueden salirle tres resultados. Una beta mayor a 1, una beta igual a 1 o una beta menor a 1. ¿Qué quiere decir? Las empresas que tengan betas mayores a 1 quiere decir que cualquier cambio en el mercado, eso anótenselo, betas mayores a 1, cualquier cambio en el mercado le afecta de forma directa a la empresa. O sea que cualquier cambio que haya en el mercado, la empresa se va a ver afectada de forma inmediata y de forma directa. Una beta igual a 1. Si el mercado crece, la empresa va a crecer. Si el mercado decrece, ¿ya? La empresa va a decrecer. O sea, la empresa se va a mover al rendimiento del mercado. Si crece, si el mercado sube, la empresa sube. Si el mercado baja, la empresa baja. ¿Ya? Perdón. La empresa se mueve en relación al mercado. Y la beta menor a 1 es esto es que cualquier cambio en el mercado no le afecta de forma directa a la empresa. Si se dan cuenta, estoy diciendo no le afecta de forma directa, pero hay un cierto porcentaje de incidencia sobre la empresa. O sea, la empresa no está libre de riesgo. ¿Ya? Entonces, nuevamente recapitulando, si yo tengo una empresa con un beta mayor a 1, yo tengo que fijarme si esa empresa, si el riesgo que yo voy a correr verdaderamente me lo está devolviendo en mis rendimientos. Porque no nos olvidemos, esta teoría de acá se desprende de la teoría moderna de portafolio. Y la teoría moderna de portafolio, ¿cuáles eran sus principios básicos? A mayor riesgo y mayor rendimiento. Y a menor riesgo y menor rendimiento, ¿no ven? Entonces, este autor, William Sher, agarra, saca de ese modelo y él lo que hace con este modelo es determinar cuánto es lo que yo, como empresario, como empresa, como inversionista, tengo que pagarle a los futuros inversionistas que van a venir a arriesgar su dinero a la empresa. ¿Entienden? Por ejemplo, supongamos que somos una empresa Coca-Cola. Ustedes quieren traer a un nuevo inversionista. Seguramente ustedes quieren hacer que, vamos a hacer una suposición, que la cervecería boliviana quiere invertir. Lo primero que una empresa para invertir le va a preguntar cuánto es lo que me vas a pagar por mi dinero, ¿no? Eso es lo primero que pregunta todo inversionista, ¿cuánto es lo que me vas a pagar? A veces los empresarios, yo le hablo en términos bolivianos, ellos piden una tasa X, ya yo quiero ganar sobre mi dinero el 10%, el 12%, el 15%, ya, o sea, dan números a criterio suyo, pero no es así. Con esta fórmula nosotros vamos a determinar cuánto es lo que nosotros, lo mínimo que le tenemos que pagar al inversionista. O sea, esto de aquí nos va a decir, usted al inversionista le tiene que pagar como mínimo 2%, como mínimo 3%, 4%, etc. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nos va a ayudar esta fórmula, a definir cuánto es lo mínimo que tenemos que pagarles a nuestros inversionistas, pero cuál es lo nuevo
Y para mí, esta es mejor fórmula que el modelo de crecimiento de Gordon, ¿ya? Este modelo toma riesgos del mercado y riesgos fuera del mercado. O sea, como dice ahí, riesgos diversificables y riesgos no diversificables. Porque en el modelo Gordon nosotros tenemos tasa de crecimiento de dividendo, saco mi fórmula, cuánto va a ser mi futuro crecimiento, y en base a eso yo determino cuánto es lo que le tengo que pagar al inversionista. Pero ustedes al momento de determinar cuánto es lo que tienen que pagarle, ustedes tienen que tomar en cuenta los riesgos que le va a vincular su mercado, donde ustedes están cotizando. Y si ustedes no analizan bien el mercado, aquí por ejemplo se hace un análisis del sector, porque estamos tomando el mercado, y se hace un análisis de la economía. ¿Por qué? Estoy tomando tasa libre de riesgo. ¿Cuáles son los valores que voy a tomar acá? Aquí voy a tomar bonos o letras del tesoro. A 10 años. Bonos o letras del tesoro a 10 años. Entonces, jóvenes, esa fue una breve introducción de lo que es el modelo KPM, ¿ya? Para entrar a la parte práctica. La parte práctica, disculpe, ya lo copiaron todo, es que es para borrarle y para colocarle los pasos que vamos a hacer. ¿Lo copiaron? O si no, saquen una foto y la envían a su grupo. Antes que me olvide, para el día viernes, ya, por si acaso los certificados de la conferencia que hubo de finanzas personales ya están en la BAE, ya pueden pasar a recogerlo las personas que deseen. El día viernes, por favor, tráiganlo todos sus certificados. Viernes, tráiganlo todos sus certificados y para que yo los registre, ¿ya? ¿Ya lo copiaron? Hay la conferencia que se va a realizar mañana de ese certificado. La verdad, estimado, desconozco. Solamente me han dicho los certificados de finanzas personales. De mañana no se quieren tomar. Una pregunta, ¿cuántas conferencias han ido y de cuántas conferencias tienen certificado? Ya, bueno, vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? El día viernes van a traer... A ver si no le he hecho nada tampoco, ¿no? El día viernes van a traer todos sus certificados de las conferencias que tengan, que hayan ido. O sea, yo lo voy a registrar, o sea, lo único que sé que hay que aumentar es solamente en finanzas personal, pero en las otras no sé, pero el licenciado siempre pide, ¿ya? Entonces yo le voy a pasar eso. ¿Y qué personas deben práctico? Yo iba a decir responsables de curso. Ya, las personas que deban práctico, por favor tráiganlo el día viernes igual todos sus prácticos, pero tráiganlo por favor impreso, ¿ya? Sí, impreso. Obviamente, si deben, por ejemplo, de portafolio, imprímanlo solamente la parte del ejercicio, ¿no? No impriman precios de acciones, nada de eso. Solamente los ejercicios. ¿Ya? Eso lo traen impreso ya, por favor. Es que para pasárselo eso a Percy y ya para que Percy les coloque. Porque él es el que se lo está corrigiendo, ¿no? Y ya para volver a pasárselo. Para las personas que deben algo, algún práctico o algo, eso me dijo el licenciado Sanguino. Que para el día viernes lo traigan todo. Lo que debo. ¿Ya? Ya. Los 5 pasos que van a hacer para esto.
ustedes el sábado van a tener ayudantía normal, ¿no ve? Ya yo voy a hablar entonces con Percy, sino para que tal vez el sábado se lo entreguen. Ah, pero el sábado viene todo, ¿no? Ah, ya. No quiero nomás, entonces. Ya no creo que lo tengan, no lo tengan hasta el viernes. Paso 1. Determinar la tasa libre de riesgo. Paso 2. Determinar indicadores. Aquí le voy a colocar solamente son dos indicadores, rendimiento promedio y varianza, nada más. Paso 3, determinar el beta. Están los 5 pasos. Aquí, por favor, préstenme un segundo atención ya. Cuando sea determinar tasa libre de riesgo, van a fijarse primerito, ustedes van a tener su Excel, donde ustedes se van a fijar en qué línea de tiempo está dado su precio, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, aquí los precios están dados de forma diaria, ¿no? 3 de enero, 4 de enero, 5 de enero, 6 de enero, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, etc. ¿Ya? O sea, los precios están dados de forma diaria. Los precios de Yahoo Finanzas se pueden descargar de forma diaria, semanal o mensual. ¿Por qué le hago esta recomendación? Por lo siguiente. Porque cuando nosotros tenemos la tasa libre de riesgo, vamos a utilizar el día de ayer, la tasa libre de riesgo estaba en 2,06. Esta es la tasa de los bonos de Estados Unidos. Obviamente, como las empresas son americanas, tenemos que trabajar con sus bonos de ella. Bonos de Estados Unidos a 10 años. Ahora, si los precios lo tienen diario, obviamente no van a trabajar con precios diarios y con una tasa anual. ¿Ya? Su tasa, esta, si sus precios están diarios, entonces para llevar a esta tasa a diario lo tienen que dividir. A ver, aquí lo voy a colocar. Si es diario, dividir entre 365. ¿Ya? Si los precios están dados de forma mensual, aquí va a decir 1 de enero 2000, 1 de febrero 2000, se van a dar cuenta, hasta 12 va a venir. Y de ahí otra vez, 1, 2, 3, 4, 5 hasta 12. ¿Ya? Si los precios están dados de forma mensual, lo van a dividir entre 12. Ahora, si los precios están dados de forma semanal, van a hacer una fórmula, ¿ya? Que es sencilla. 365 días lo van a dividir entre 7. Esto le va a dar un número con decimales, que es 52,14. Entonces, si los precios están dados de forma semanal, lo dividen entre 52,14. ¿Me entienden esta parte o no? No se olviden, esta tasa está dada de forma anual. Esta tasa de acá, señorita, está dada de forma anual. ¿Ya? Y esa tasa la van a dividir dependiendo
la línea de tiempo que estén dados sus precios de acciones. Si sus precios están dados de forma diaria, entre 3.65. Si sus precios están dados de forma mensual, entre 2. Y si sus precios están dados de forma semanal, entre 52.14. ¿Me entienden esa parte? ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Ahora pasemos a la parte de la acción. Pregunto, ¿hasta aquí alguien tiene alguna duda? ¿Alguien no le quedó claro algo? Para que lo vuelva a repetir. ¿Qué desean que repita? Lo que dije ahorita, lo que expliqué ahorita sobre cuánto lo divide. Sí. ¿Eso? Ya. Esta tasa de acá, en su examen, les va a decir, para el modelo KPM, ¿ya? Para el modelo KPM le va a decir, se va a tomar una tasa de los bonos de Estados Unidos a 10 años, ¿ya? Con una tasa 2.5% anual, ¿ya? Si no le dice nada, es anual. Y si le dice anual, belleza, ¿ya? Si es anual, ustedes tienen que fijarse primero en qué están dados sus precios. Aquí sus precios de qué están dados, de forma diaria, ¿no? Muy bien. Esa tasa anual, ustedes no pueden trabajar con ese porcentaje anual. No pueden, porque va a ser muy superior. Entonces esa tasa ustedes la tienen que llevar a diaria. ¿Cómo lo hacen eso? Esto de acá lo dividen entre 365. Ahorita lo vamos a hacer, le van a entender mejor, ¿ya? Si sus precios están dados de forma mensual, se van a dar cuenta que iba a decir primero 1, 1, 2000, 1, 2, 2000, 1, 3, 2, y va a venir hasta 1, 12, 2000, y de ahí va a empezar nuevamente 1, 1, 2001, 1, 2, 2001, 1, 3, 2001, ¿ya? Entonces eso le va a decir que sus precios van a estar dados de forma mensual. Si está dado de forma mensual, su tasa esta que está anual lo dividen entre 12, ¿ya? Y los precios cuando están dados de forma semanal, esta tasa lo dividen entre 52.14, ¿ya? ¿Me entendieron? Ahora, ¿quedó más claro? Miren, ahorita vamos a hacer la demostración, ¿ya? Seleccionemos los títulos, por favor. Copiémoslo y peguémoslo al lado, ¿ya? Copien y peguen. Aquí, en la segunda fila, vamos a darle igual, abren paréntesis, como lo hacían para su primer examen, revisan cuál de las dos fechas es la fecha mayor. Tenemos el 4 de enero del 2000, entonces selecciono el precio del 4 de enero dividido entre el 3 de enero del año 2000, cerramos paréntesis, menos 1. Esto lo estiran hasta la última empresa y luego le dan doble clic. Si alguien se retrasa, me avisa, ¿ya? Primer paso le voy a colocar determinar tasa libre de riesgo.
¿Alguien hizo el curso de Excel financiero? ¿Aquí o no? ¿Usted lo hizo? El día de mañana creo que ya van a estar sus certificados ya. Hoy día me lo pasaron porque lo firmo. Ya, a esto es lo que me refiero. Fíjense, aquí la tienen, bonos de Estados Unidos a 10 años, 2.06 tasa anual. Aquí abajo vamos a darle igual. Seleccionamos la tasa anual y lo vamos a dividir. Mi precio está dado de forma diaria, entonces lo divido entre 365. La tasa la voy a colocar en porcentaje. 0.06%. Entonces está fuera tasa diaria. Y con esta tasa de acá es con la tasa que vamos a trabajar. Tasa diaria. 0.06%. Si los precios estarían dados de forma mensual, lo voy a dividir entre 12. Y si mis precios están dados de forma semanal, lo divido entre lo que está ahí, 52.14. Ahora, ¿queda mejor explicado cómo tienen que hacer la división? De acorde a el precio que le den, de acuerdo a la línea de tiempo que le den sus precios. Esto lo voy a volver a dividir entre el 365. El segundo paso va a ser determinar indicador. Los indicadores son solamente rendimiento promedio y varianza. Los indicadores se los sacan a su mercado. Por si acaso, esto que está dado con amarillo son todos los precios del mercado, ¿ya? Por eso aquí lo decidí mantener con amarillo la parte de arriba, para saber que estos son mis variaciones diarias de mi mercado. Y los otros son empresas. 3M, Caterpillar, IBM y Walmart. Para sacar el rendimiento promedio, le damos igual, promedio, abrimos paréntesis, seleccionamos su primera variación que tenemos en esta parte, Control Shift, tecla hacia abajo,
y N. Y luego lo que es la varianza, nuevamente, igual var.s es la función y nuevamente lo mismo, seleccionamos la primera variación, control shift, tecla hacia abajo y N. Luego seleccionan estos dos y lo estiran para las empresas. Revisen por favor que les salgan los mismos indicadores. ¿Alguien dijo algo? Ya. Aquí, por si acaso, ¿por qué le estoy colocando DJ-3M, DJCAT, DJIBM y DJWMT? Porque para calcular la beta, como estaba escrito anteriormente, la beta es un indicador de riesgo no diversificable, que es una combinación entre el mercado y la empresa. Por eso aquí estoy colocándole el mercado con su respectiva empresa, el mercado con su respectiva empresa y así sucesivamente. Aquí en covarianza le damos igual, la función es covarianza.m Primero van a seleccionar lo que son las variaciones de su mercado, ¿ya? O sea, seleccionamos la primera variación. Seleccionen todo la primera variación, por favor, del mercado. Luego le dan Control Shift, tecla hacia abajo, para seleccionarlo todo. Una vez lo hayan seleccionado todo, aprieten F4. Cosa que le fije columnas y filas. Luego le colocan el separador de su computadora aquí en esta parte blanca, luego la matriz, ahí ven si tiene coma o punto y coma. En caso de mi computadora es coma. Y ahora van a seleccionar como segunda matriz los rendimientos de su empresa. En este caso es 3M. Vengo,
selecciono mi primer rendimiento de 3M, Control Shift, tecla hacia abajo, cierro paréntesis, por si acaso a los de la empresa no le dan F4, ¿ya? Cierran paréntesis y Enter. ¿Les sale todo lo mismo? ¿Ok? Ya. En varianza van a darle igual. La fórmula le decía covarianza, rendimientos del mercado, rendimientos de la empresa. Y la varianza era directamente a los rendimientos del mercado. Esa varianza ya lo tenemos. Es la que tenemos en esta parte de acá. Varianza del mercado. Selecciónenla. Varianza del mercado. Le dan F4 y Enter. Y ahora el beta es igual y aplican la fórmula a la covarianza dividido entre la varianza. $0.95. ¿Sale eso? Selecciónenlo ahora los tres. Selecciónenlo y eso lo estiran para las otras empresas. Revisen por favor que les salga lo mismo. Perfecto. ¿Sale lo mismo? Ya. Aquí vamos a hacer un paréntesis. Miren, tal como dice la teoría, por si acaso le pasaron material teórico de esto o no. ¿No? ¿Pasó el diseño? Ya. Cuando puedan leerlo, ahí habla y hace referencia bastante a la teoría moderna de portafolio. Porque como le digo, esto se desprende de la teoría moderna de portafolio. Y no nos olvidemos, la teoría moderna de portafolio que nos decía, cuando un portafolio o una empresa tiene mayor rendimiento, tiene mayor riesgo. Ahora veamos si es cierto, ¿ya? ¿Cuál es nuestro indicador aquí de riesgo? Es la beta. ¿Se acuerdan? En portafolio era la varianza o la desviación estándar, ¿no? En este caso será la beta. Según esto de aquí, esa por si acaso es una pregunta también de su examen, le va a decir indicar cuál es la empresa más riesgosa según el riesgo no diversificable. Ahora, ustedes con eso, ¿qué es lo que van a tener? ¿Cuál es la empresa más riesgosa de estas cuatro? De estas empresas, ¿cuál es la más riesgosa? ¿Cuál es la empresa? A ver, jóvenes. CAT. Correcto. CAT es la empresa más riesgosa. ¿Por qué? Porque es un beta mayor a 1. O sea, ¿qué quiere decir? Cualquier cambio en el mercado le va a afectar de forma directa a la empresa, ¿no? Pero veamos sus rendimientos de esta empresa. Vamos a ver si así como tienen riesgo, también tienen rendimiento. Fijémonos. Evidentemente. Si se fijan, olvídense esto, este es el mercado de las empresas. ¿Cuál es la empresa que tiene mayor rendimiento? La empresa CAT. O sea, quiere decir que están asumiendo riesgo, pero también ese riesgo se lo están devolviendo en rendimiento. Ahora, fijémonos, por ejemplo, la empresa 3M y la empresa IBM evidentemente no está cerca de 1, pero, perdón, está cerca de 1, mejor dicho, ya. Entonces, son empresas que también, por ejemplo, fíjense, 0.95 tiene 3M y un rendimiento promedio de 0.48. Y IBM 0.94 y 0.025. ¿Ya? O sea, esta es una empresa bastante riesgo, o sea que tiene probabilidades de riesgo, pero que no está siendo bien remunerada a su inversionista. Y ahora, ¿qué pasa con Walmart?
Walmart tiene la beta menor, o sea, cualquier cambio en el mercado de Dow Jones no le va a afectar de forma directa, pero también eso se ve reflejado en sus rendimientos de la empresa Walmart. Ahora, según el riesgo sistemático, ¿cuál es la empresa más riesgosa? La empresa K. Por si acaso, el beta recibe dos nombres: o riesgo no diversificable o riesgo sistemático. ¿Ya? Cuarto paso. Jóvenes, para el día de su examen, ya su auxiliar les ha debido decir, les ha pasado un práctico de seguro de estructura de capital, ¿ya? Para que lo presenten impreso para el día de su examen, ¿no? ¿No se lo dijo? Ya bueno, de todas maneras el práctico lo tienen que presentar impreso, ¿ya? Para que no se pierda tiempo en lo que es traer de flash memory y eso. Y ahora, para que, a modo que también practiquen, ¿ya? Van a hacer un práctico del modelo KPM. Yo le estoy dando ya, se le está dando los indicadores, el indicador de mercado Dow Jones y 4 empresas, ¿ya? Esto es lo que estamos avanzando en clase. Ustedes a esto, yo sé que tal vez tienen otros exámenes finales, ¿ya? A estos 4 empresas, auméntenle 6 empresas más, ¿ya? Aquí están, lo van a descargar desde el primero, o sea, ustedes le dan 1 de marzo del año 2000 y le van a mandar esta fecha hasta el 24 de junio del año 2019. En esta misma línea de tiempo, descárguenla ya. Si quieren, sáquenle una foto a alguien de aquí adelante a esto. Sáquenle una foto. Y de cualquiera de estas 30 empresas pueden bajar sus otras 6 empresas. Sáquenle una foto por favor y mándela a su grupo para que tengan su compañero. Entonces ustedes entran como cuando hacían para su primer parcial, ¿no ves? Entraban a Yahoo Finanza y le daban el nombre de la empresa. Perfecto, lo misma forma. Agarren, aquí ya tenemos, ahí está 3M, Caterpillar, tenemos IBM y ahí lo tenemos a Walmart. Ustedes pueden descargar otras 6 empresas que ustedes quieran, ¿ya? Descárguenlo esos precios y esos precios lo colocan aquí. O sea, añaden otras 6 celdas más y lo colocan para que presenten su tarea igual impresa. Solamente, ¿qué es lo que quiero que presenten impreso? Solo esto de acá, nada más. ¿Ya? Solo eso. No presenten nada más. Eso también para el día de su examen, a modo que también puedan agarrar y practicar. ¿Cómo? El taller 1 y 2, no sé. Claro, eso entonces. Y las conferencias, ¿cómo van las conferencias? ¿Cómo se hacen? Solo de las que
que vayan y pregunten a la barra. A ver si tiene listo. Sí había sentencia, Bueno, si hay lista, digamos, entonces solo de yo le voy a decir a él que agarre y lo coloque todo eso en un Excel, digamos, ¿no? Y lo pase. ¿Alguien de acá fue a ese congreso que hubo con Peter Homero? Ya bueno, igual el viernes lo traen su certificado. ¿No? ¿Dónde vendrás? Lo están entregando igual en la BAE, señorita. ¿Ya? Cuarto paso. Aquí aplicar la fórmula. ¿Sí, señorita? Este sería el segundo taller, ¿no? Ya. De aquí aplican la fórmula del KPM. Igual. ¿Qué le dice la fórmula? La fórmula dice, primero, tasa libre de riesgo. Eso lo tenemos aquí. Tasa libre de riesgo, ya saben. ¿Qué tasa toman? Precio, tasa diaria. Porque así está dado nuestro precio, ¿ya? Seleccionenla y le dan F4. Más estamos haciendo ahorita el KPM de 3M, entonces seleccionan más su fórmula de 3M por, abren paréntesis, selecciona rendimientos del mercado de Dow Jones, le dan F4 menos rendimiento del mercado, le dan F4 menos y nuevamente seleccionen la tasa libre de riesgo diaria. Le dan F4, cierran paréntesis y enter. Esta fórmula siempre se explica en porcentaje, ¿ya? Siempre se la coloca en porcentaje. 0.023%. Y esto lo estiran. Si se dan cuenta en toda la fórmula, lo único que no le he dado F4 es solamente al beta, ¿ya? Porque todos los otros se van a repetir los mismos valores. Ahora, ¿qué son estos valores de acá? Esto, como les había mencionado, ¿a qué nos ayudaba el KPM? A saber cuánto es lo mínimo que tengo que pagarle a mi inversionista. Correcto. Yo a mi inversionista de 3M como mínimo, ojo, estos rendimientos que tenemos acá son rendimientos diarios. ¿Ya? No crean que al año le vamos a pagar esto, no. Ya, son rendimientos diarios. Yo a mi inversionista de 3M como mínimo le tengo que pagar 0.023% de forma diaria. DCAT 0.029, IBM 0.023 y Walmart 0.19. Ahora la pregunta es, ¿las empresas les estarán pagando debidamente a sus inversionistas o no? Para eso vamos a aplicar lo que es la diferencia. Aquí en la diferencia vamos a darle igual seleccionamos el rendimiento promedio de 3M menos y seleccionen
a donde dice su fórmula del KPM, seleccionenlo y enter. Ya. Ahora, ¿qué son estos valores de acá? 3M les está pagando de lo mínimo que le tuvieran que pagar, les está pagando por demás 0.025%. ¿Ya? O sea, ellos no le pagan lo mínimo a su inversionista, le pagan de más. ¿Ya? La empresa CAD, que habíamos dicho, la empresa CAD era la empresa más riesgosa, ¿no? Pero cuando nos fijábamos en rendimiento promedio, era también la empresa que mejor pagaba a sus inversionistas. Y si comparamos con la competencia, CAD les está pagando por encima 0.040%. O sea, está siendo bien generosa con sus inversionistas, pero también esto viene acompañado de su riesgo. IBM, miren, el caso de IBM. IBM les paga a sus inversionistas por encima 0.002%. Aquí, en este caso, ¿por qué siempre la utilizo a la empresa IBM? Por lo siguiente. La pregunta es, ¿a un inversionista le conviene invertir en IBM o no? Si solamente le va a pagar esto por demás. ¿Le conviene o no? No le conviene invertir al inversionista. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, es bastante, o sea, el riesgo que van a correr, casi cerca a 1, no se recompensa con su rendimiento. Entonces, en estos casos, cuando no da buena remuneración la empresa, ¿qué es lo que se recomienda? Directamente, nomás, señor, no invierta en esa empresa y invierta mejor en tasas de Estados Unidos, en bonos de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque son bonos que no van a sufrir impago. ¿Ya? O sea, ustedes agarran y lo compran ese bono y ese bono siempre va a tener sus rendimientos. Entonces, cuando hay estos tipos de diferencias cerca a cero o casi cero, porque esto, si se dan cuenta, es casi cero, ¿ya? Mejor es recomendar al inversionista que invierta en bonos del Estado, ¿ya? Porque va a ser nulas sus probabilidades de que un Estado pueda impagar sus obligaciones. Y por último lo tenemos a Walmart con 0.10%. Y ahora, la pregunta es, según el análisis realizado, ¿en qué empresa se recomienda invertir? O, perdón, ¿qué empresa es más generosa con sus inversionistas? La empresa CAD. ¿Esa es la interpretación final? Claro, o sea, yo le voy a dar la misma recomendación como pasó en su primer examen, ¿ya? En su primer examen hubieron algunas personas que no leían las preguntas o algo que decía y no lo respondían. Lo mismo acá. Fíjense las preguntas que haga y respóndanlas. Hace rato le hice una pregunta, que es, ¿cuál es la empresa más riesgosa según el riesgo sistemático? Y habíamos definido que la más riesgosa, ¿cuál era? Era acá. ¿Ya? Y ahora puede haber otra pregunta, digamos, ¿no? Recomendar en qué empresa invertir. Y ahí uno le coloca, ¿no? Se recomienda invertir en la empresa CAD porque es la empresa que ofrece mayor remuneración a sus inversionistas. Había algunas personas que decían, o sea que la veían a la empresa la más riesgosa y abajo decían, no se recomienda invertir en tal empresa porque es riesgosa, pero resulta que era la empresa que mayor rendimiento daba. Y cuando se hizo la entrega de los exámenes, o sea, un joven agarra y me dice, Gustavo, pero vos estás yendo en contra de la teoría. Y la teoría es clara, dice la teoría del inversionista es adverso al riesgo, dice, ¿no? O sea, parece que él leyó solamente esa parte, adverso al riesgo, o sea, no le importa el riesgo que corra. Pero, dice más adelante, siempre y cuando sea recompensado con un mayor rendimiento. Entonces no se olviden de eso. Riesgo y rendimiento. Obviamente, si ustedes tienen bastante riesgo y tienen poco rendimiento, ¿conviene invertir o no? No conviene invertir.
Estos son, jóvenes, los 5 pasos que ustedes tienen que hacer para el modelo KPM. ¿Ya? Nuevamente, voy a recapitular. Las personas que falte presentar prácticos, tráiganlo por favor el día viernes impreso. ¿Ya? Para el día de su examen, lunes 1 de julio, van a presentar impresos sus prácticos de estructura de capital y su práctico de modelo KPM. Solamente quiero impreso estos 5 pasos, nada más. ¿Qué más? Su examen ese día va a comenzar a las 6:15, se va a empezar a entrar a la gente, se va a empezar a meter a la gente, y el examen va a tener una duración de 1 hora y cuarto, ¿ya? Aproximadamente. No se olviden, los 3 temas es método matricial, estructura de capital y modelo KPM. ¿Sí? El beta, sí. En el caso de que el beta no salga mayor y vemos de referencia el rendimiento, el rendimiento es bajo. No. En esa parte, digamos, fijémonos primero qué dice la pregunta. ¿Cuál es la empresa más riesgosa según el riesgo sistemático? ¿No ves? Hasta ahí nomás. Entonces ustedes se fijan, según el riesgo sistemático, la empresa más riesgosa es la empresa CAT. ¿Ya? Nada más. Ahora, la pregunta es en la otra. ¿En qué empresa se recomienda invertir? Ahí va el análisis. Si resulta que yo tengo una empresa bastante riesgosa, como en este caso, pero es la empresa que mejor paga, perfecto, la voy a recomendar a esa empresa. Pero resulta que si tengo una empresa riesgosa que no me paga mucho y tengo otra que tal vez me pague mejor, obviamente voy a recomendar a la que me pague mejor. O en pocas palabras, la empresa que arroje mayor diferencia, esa es la mejor empresa. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna pregunta más? El día viernes vamos a volver a avanzar nuevamente este tema, ¿ya? Una vez más, para ya vernos directo el día lunes en su examen. ¿Y si es algo más complejo? O ¿Estructura de capital? si nos ayudas con el Bueno, de estructura de capital, que avanzaron con Percy era el último ejercicio, si no me equivoco, uno de los últimos. Ya un ejercicio largo, ¿no? Ya. Si quieren, yo le voy a ser sincero, avanzamos. Obviamente vamos a avanzar un ejercicio largo. ¿Por qué? ¿Por qué se lo digo esto? Porque el licenciado lo que hace es agarra de esos ejercicios largos del práctico, tal y cual, lo copia y lo pega y le cambia unos datos, ¿ya? O sea que ese ejercicio largo que han avanzado es lo mismo. Si ustedes quieren que avancemos el viernes estructura de capital, yo se lo vuelvo a explicar, no me ha dado ningún problema, ¿ya? Se lo vuelvo a explicar desde cero, todo nuevamente estructura de capital. Vamos a avanzar, pero bueno, no sé qué ejercicio habrán hecho, ¿no? ¿Ejercicio de qué empresa? Ya. Entonces, yo voy a agarrar del práctico un ejercicio que tengan ahí, que, ojo, va a ser uno de los últimos ejercicios, por si acaso, ¿ya? Que son los ejercicios modelos, para que en base a esos ejercicios no les quede duda y puedan agarrar y tener una base para su examen, ¿no? Entonces el día viernes nos viéramos a las 6:15. ¿Ya, joven?